privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de lo que vamos a llamar la oración. Amén. Vamos a hablar acerca de la oración, así que le voy a invitar a que busque conmigo el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, a partir del versículo 1, dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lleguemos hasta ahí. Hay películas donde uno puede ver a veces que aparece como que un botón y la película de eso se trata, en donde nosotros vemos que al apretar ese botón va a ser un gran desastre. Y uno podría preguntarse cómo es posible que un botón tan pequeño vaya a lograr y sea en realidad todo lo que la película desenvuelve. Le digo esto porque la oración muchas veces nosotros lo tomamos de menos, pero la oración es algo vital para nosotros y que va a ser de explosión en nuestra vida cristiana. Entonces no la podemos menospreciar. De hecho, para nosotros tener nuestra vida espiritual activa y bien delante de Dios es no importante, es vital para nosotros. Es vital para nosotros. Así como usted necesita el agua para subsistir, así también nosotros necesitamos la oración. Así como usted necesita el alimento, así de esa misma importancia es para nosotros mantenernos en oración. Amén. De hecho, también en la iglesia yo participé con la pastora y la oración es uno de los aspectos que se van a tratar y lo hemos tomado como uno de los principios o pilares de Fresca Unción, ¿verdad? Entonces es para nosotros realmente algo definitivamente importante y vital en nuestras vidas. Entonces, en estos 45 minutos que yo voy a estar con ustedes, yo voy a tratar la manera, hermano, de estructurar todo esto y que lo entendamos, porque para serle honesto, la palabra de Dios trata de la oración mucho, mucho. Y es difícil tomarlo. De hecho, podríamos hacer una serie de 1 o 2 meses solo hablando de la oración y de todos los aspectos que esto lleva y que nosotros como cristianos pues los deberíamos de adoptar. Entonces vamos a tratar de verlo lo mejor posible y que sea de ayuda a nuestro espíritu en nuestra vida cristiana. Fíjese que haciendo un paréntesis, yo le digo a Jenny, una vez le digo, ¿cuál crees que es la oración más importante cuando uno va a la iglesia?
Y para mí, la oración más importante es cuando nosotros vamos a tener un acercamiento a la palabra de Dios. Esa es la más importante. Cuando nosotros estamos a punto de tomar la palabra de Dios y la vamos a escudriñar, ese es el momento en el que usted y yo vamos a ser nutridos para enfrentar todo lo de allá afuera. Así que yo le invito a orar ahorita porque vamos a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Pidámosle a Dios y digámosle: Señor, que tu palabra se haga vida en mi espíritu y en mi corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tenernos en este lugar. Gracias porque nos regalas la vida, Señor. En esta oportunidad te pedimos, Señor, que cada uno de los versículos que vamos a tomar podamos en tu nombre, Señor, entenderlos, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro ser, oh Dios, para que nuestra vida sea vivificada, Dios, y podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y tu palabra, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Dame, Señor, las palabras que tú quieres decirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, vean, yo lo he estructurado de la siguiente manera. Primero, nosotros debemos de entender lo que interviene dentro de la oración. Y en primer lugar, nosotros debemos de entender a quién nos estamos dirigiendo. Y ese es el Dios Todopoderoso, hermano. Ese es el Dios Todopoderoso. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, mire, son muchos los atributos de Dios, pero hay ciertos atributos que nosotros los deberíamos de conocer y manejarlos según la palabra de Dios lo dice. Entre uno de los atributos que nosotros, y que van a ser necesarios para que nosotros tengamos una buena vida de oración, es entender que Dios es el creador. Dios es el creador del universo entero, fue originalmente muy bueno y Dios lo hizo para gloria suya. Y entendemos que Dios hizo las cosas de la nada, así como lo dijo la pastora al iniciar el servicio. Hizo Dios las cosas de la nada. Dice en Génesis 1:1, creo que todos lo sabemos como dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Entonces ya de por sí en el versículo primero, de la palabra de Dios, nosotros entendemos que Dios es creador. También nosotros vemos en las escrituras, en el Salmo 33, versículo 6, no lo busque, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió. También lo vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Todas las cosas, dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que todo lo que nosotros vemos físicamente es a través de Dios el Creador. Es a través de Dios el Creador. Dice también Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la Biblia claramente nos indica que Él es el Creador. Hay otro atributo de Dios que nosotros también debemos de entender y es que Él todo lo puede hacer y nosotros lo vemos como Dios omnipotente. La palabra omnipotente significa eso, que todo lo puede hacer. Pero debemos de entender que Dios puede hacer todo, puede hacer toda su santa voluntad. Porque muchas veces de repente aparece uno ahí y dice: Dios todo lo puede hacer. Sí, todo lo puede. Y entonces Él puede mentir. No, no puede mentir. Entonces no puede hacer. Hay gente así, no le haga caso a usted. Porque estamos hablando de que Dios lo puede hacer todo dentro de su
naturaleza. Dentro de su misma naturaleza, Dios no puede ser injusto, porque en su naturaleza está el ser justo. Dios sabe una cosa que no puede hacer, es dejar de amarlo a usted. Dios no puede hacer eso, porque Dios en su esencia y en su naturaleza, Él es amor. Entonces, la omnipotencia de Dios trata de que Dios puede hacer todo lo que está dentro de su voluntad. Este mismo atributo de Dios nos indica que Él es soberano. Que Él es soberano, que Él puede hacer, mire hermano, todo lo que a Él le plazca. No hay límite para Dios. Veámoslo dentro de la palabra de Dios. Dice en Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y esa pregunta es retórica, porque de por sí entendemos que no hay nada que sea difícil para Dios. También nosotros vemos en Mateo 19:26, mas para Dios todo es posible. Mas para Dios todo es posible. Vemos también nosotros en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea que si usted tiene una comprensión de lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer es muy superior. Y lo va a hacer dentro de su voluntad. Entonces vemos dos cosas. Dios es el creador y también es omnipotente, que Él puede hacerlo todo a la luz de la palabra. Y cuando Él es omnipotente también entendemos que Dios es soberano. Vamos siguiendo esa línea. También nosotros podemos entender que Dios es providente. Esta ya es un poco más que no lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pero la providencia de Dios, ¿qué significa? Es la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir el propósito pretendido. Y esa es la providencia de Dios. Esto es bastante bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Dios es creador, nosotros tenemos la satisfacción de que al mismo tiempo que Dios creó todas las cosas, no lo ha dejado ahí, sino que Dios lo sustenta todo. Y eso es maravilloso, hermano, porque si no, ¿qué fuera de todo esto? ¿Qué sería de todo esto? Ustedes escucharon a la pastora al inicio, hasta orando, Señor, que el sistema solar, dice ella. ¿Por qué? Porque en su mente entiende que Dios es providente y que Él ha creado todo y no solamente lo creó y lo dejó ahí. Es como que yo tuviera a Milly, a mi hija, y yo dijera, ya nació, hay que ver ya cómo sobrevive. Yo creo que nadie haría eso. Y sería triste que si así fuera. Imagínense si Dios tomara esa postura. ¿Qué sería de nosotros? Entonces, la providencia de Dios viene y nos dice que Él no solo es creador, sino que todo lo que Él ha sido creado dentro de su omnipotencia, Él lo sostiene. ¿Y cómo lo sostiene? A través de su palabra. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que Él, vea, cuando nosotros vemos esa palabra en este texto que yo le acabo de leer, de Hebreos 1:3, y dice, y quien sustenta todas las cosas, no está hablando de un verbo en el pasado, sino que es un verbo que está en acción, que es progresivo. Dios ahorita mismo lo está sosteniendo todo. Si usted está hoy aquí sentado es porque Él nos sustenta a nosotros. Si usted puede andar tranquilamente, si al salir de aquí usted se va a su casa, se va a la feria, yo no sé qué va a ir a hacer. ¿Por qué lo puede hacer y desenvolverse? Porque Dios nos sustenta, hermano. Ahora, no solo lo podemos ver en grandes magnitudes, no podemos hablar solo del sistema solar, aunque hablar de eso es verdaderamente magnífico para encontrarnos y entender la gran gloria de Dios. Pero cuando uno ve los planetas, no ha ido usted y se pone en el mar y dice,
es tan grande, no se sale? ¿Por qué nosotros todavía no hemos chocado con un meteoro? Y lo estamos viendo en grandes rasgos y vemos cómo el gobierno de Dios es perfecto y cómo Él en esa perfección lo sustenta. También lo podemos ver dentro de nuestra vida. Dios nos sustenta. Amén. Entonces entendemos que Dios es providente. Dice también Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. También pueden ustedes ver, si usted quiere leer Nehemías 9:6, usted también puede ver más acerca de esto en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere ver. Entonces vemos, a la luz de la palabra, estos tres atributos que Dios tiene más todavía. Él es creador, Él es omnipotente, por lo tanto Él es soberano, y también Él es providente para con nosotros. De acá podríamos nosotros decir que Él es santo, porque muchas veces, eso no lo tengo incluido, pero creo que es importante entender que Dios es santo. Cuando nosotros nos referimos a Dios, que Él es santo, no significa que Él sí lo implica, pero no nos estamos refiriendo únicamente de que Dios no tiene pecado. Cuando le decimos santo, 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 no solamente nos estamos refiriendo a que Él es sin pecado, sino que estamos hablando de que Él está dentro de una categoría muy, muy superior. De que Él es algo fuera de serie, no sé cómo decirle. Que sus características lo hacen ser único. A eso nos referimos nosotros cuando nosotros le decimos santo. Es como decirle, tú eres único, no hay nada. A veces cuando nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios que Dios pide la gloria para Él, nosotros podríamos decir, ay, quizás Dios es narcisista. Pero yo le pregunto, ¿y si la gloria no es para Él, para quién va a ser? Entonces nosotros le damos la gloria a Él porque Él se la merece, hermano. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y hay mucho más, hermano, que pudiéramos ir derivando de aquí y que probablemente lo vamos a ir haciendo en lo que desarrollamos la temática. Y van a ver que usted va a entender que es necesario entender todos estos atributos de Dios para nosotros mantener una buena oración. Vaya. Yo les decía, vamos a estructurarlo a manera de ver quiénes intervienen en la oración. Número 1, entendemos que Dios interviene porque nuestra oración es dirigida a Él, pero ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros que somos los que nos acercamos a Dios? Usted puede ver de Génesis 1 a Génesis 3 cómo Dios lo crea todo. Y Dios lo creó todo perfecto. Pero ¿qué fue lo que dañó nuestra comunión con Él? El pecado. Entonces en Génesis 3 nosotros vemos algo que nosotros conocemos como la caída. ¿Y qué significa la caída? Que ahora Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Hermano, usted y yo seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios, pero de una manera distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso tenemos una imagen y semejanza a Dios, pero distorsionada. Y es importante entender esto. ¿Distorsionada en qué? En nuestra pureza moral. Nos cuesta vivir la vida como Dios realmente la quisiera, dentro de una pureza moral, el carácter del pecado, la santidad de Dios. Dios en su palabra nos exige ser santos como yo soy santo, y eso es bastante difícil para nosotros. Nuestro intelecto es corrompido. Ahora nuestra mente piensa en hacer el mal y Pablo lo dice, ¿quién hace el bien? Todos están tirados a hacer el mal, y muchas veces hasta lo hacemos sin ni siquiera tener la noción de que estamos haciendo mal las cosas, y es por nuestra naturaleza caída. Ahora el hecho de hacer algo bueno es ser, en el salvadoreño, ser pasmadito.
hacer las cosas bien. Y hacer las cosas mal es porque sos grande. ¿Por qué? Porque si vas y le diste un billete de $1 al hermano, pero el hermano vio que era de a 10 y te da más de cambio, ey, mira, me dio más. Agárratelo, ya ves, sos buxo vos. No, usted lo tiene que devolver, pero si lo devuelve, ¿qué le dicen? Gran pasmado, ¿qué sabe? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. Les digo esto porque para que vean cómo nuestro intelecto también es afectado en esto también de la caída. Ya no somos capaces de darle gloria a Dios, para lo cual nosotros fuimos creados. Aún en nuestras propias relaciones interpersonales no somos capaces de mantenerlas. ¿Por qué? Por la caída. Entonces, hermanos, tenemos dos panoramas. Tenemos a un Dios santo, inigualable, creador, omnipotente y poderoso. Y por el otro lado tenemos una creación fallida. Eso fácilmente nos da el panorama de entender que esta creación caída necesita de su creador. Necesita de su creador. Urgentemente. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Dios nos dejó el medio de la oración. Dios nos dejó el medio de la oración. Y aquí es donde nosotros ya no podemos irnos metiendo en materia. Mire, hermano, yo a veces escucho predicaciones, así como decía la pastora, de la gente de la prosperidad. Y yo digo, ¿y qué le dirían a alguien que no tiene enfermedad, que tiene un gran trabajo, tiene mucho dinero? ¿Y qué le vamos a predicar entonces? El caso es que la oración no solo es cuando usted tiene necesidades. Le acabo de demostrar que nosotros ya de por sí somos una naturaleza caída. Y deberíamos de vivir solamente por eso, en constante oración, para reivindicarnos delante de Dios. Nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a lograr. Pero, vea, yo en este desarrollo, yo no pretendo, hermano, demostrarle a usted que es su deber orar, porque eso ya lo sabemos. Eso no es necesario que yo se lo diga, que es su deber orar. Al momento de usted llamarse cristiano, usted sabe que es, no sé si me estaré pasando, pero bíblicamente es una obligación usted, suya y mía, el orar. El orar. Entonces, no es el propósito de esto, sino que nosotros entendamos nuestra condición y ver la necesidad que nosotros realmente tenemos del Dios creador. No solamente porque tengamos una necesidad, sino que ya de por sí nuestra naturaleza está caída y necesitamos acercarnos a nuestro creador. Amén. Muy bien. Ahora, dice, hablando de esto, Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones, en Eclesiastés 7:29. Hablando entonces acerca de la oración, nosotros entendemos que la oración es la comunicación personal que nosotros mantenemos con Dios. Hermano, es ese gran privilegio que nosotros tenemos de acercarnos al Dios Todopoderoso. Privilegio, le digo, porque también Satanás pecó y Dios no ha provisto de ningún medio de gracia para tener ese acercamiento y reestructurar su relación. Y usted conmigo sí, disfrutamos de eso. Y Dios nos dejó la oración. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué debemos orar? No me refiero a las peticiones específicamente, sino que me refiero a qué nos va a motivar entonces para que nosotros oremos. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva entre padre e hijo, así como lo acabamos de leer en Lucas 11, creo que del 5 al 7 dice, les dijo también, ahí usted lo puede ver en el texto que acabamos de leer, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche?
En el 11, perdón, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Porque nosotros vamos a reflejar nuestra dependencia de Dios. Porque es necesario que nosotros manifestemos esa dependencia que nosotros tenemos de Dios. Imagínense en este momento que su hijo fuera corriendo y se cae. Supongamos, hermana Claudia, que viene su hijo, viene corriendo y se cae. Y yo estoy ahí sentado. Y él viene corriendo a mí a llorar. ¿Cómo se sentiría ella? Si yo soy su mamá, ¿por qué te vas a pasar del hermano Luis? Va a ser feo. Me imagino Mili le pasara algo y vuelva a ver al hermano René. ¿Y qué pasa si yo soy tu papá? Es lo mismo con Dios. Es esa relación entre padre e hijo, y nosotros con nuestra actitud de oración, nosotros estamos dándole a entender a Dios que nosotros entendemos que dependemos plenamente de Dios. Que dependemos plenamente de Dios. Tanto como un hijo depende de su padre, también la creación depende de su creador. Amén. ¿Entendemos nosotros? Entonces, ¿por qué debemos de orar? Porque manifestamos nuestra dependencia con Dios. También nosotros debemos de orar porque mantenemos una relación con Él. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. La relación que perdimos en la caída se tiene una sombra en la oración. Y esa es la única manera. No hay otra, hermano. Para volver a reestructurar aquello hermoso que Dios había creado, solamente es a través de la oración. Para volver a relacionarnos con el Dios Todopoderoso, es solamente por la oración. Entonces entendemos que debemos orar porque manifestamos nuestra dependencia a Dios, y también porque necesitamos relacionarnos con nuestro Creador. Hay otra cosa más: para la expansión de sus propósitos eternos. Esto muchas veces es importante que nosotros lo recalquemos, porque muchas veces nosotros lo dejamos de lado y no debería de ser así. Si nosotros vemos en la Escritura, que es donde nosotros entendemos la voluntad de Dios, ¿cómo podríamos resumir que cuál es la voluntad de Dios? Hermano, es rescatarnos a nosotros, que aquello que se perdió vuelva a Él. Entonces yo le hago una pregunta. Bueno, por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros, para rescatarnos. Entonces, si nosotros queremos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿por qué deberíamos de orar? Por eso, para que sus propósitos eternos sean cumplidos. Usted, hermano, es importante que dentro de su oración no solo esté pidiendo porque nos falta para las tortillas, porque tenemos cierta enfermedad, sino también porque es necesario que los propósitos de Dios sean cumplidos. Amén. Dice también en lo que nosotros leímos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Entonces ese reino de Dios debe establecerse en la tierra. Y Dios lo dispuso de esa manera, hermano. Nosotros podríamos decir: hermano, pero usted acaba de decir que Dios es omnipotente. ¿Yo para qué le voy a orar? Si Él se quiere, lo hace. No. Lo podríamos contrastar, ¿sabe con qué? Con la predicación del Evangelio. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Pero ¿a través de qué vamos a ser salvos? A través de que usted y yo prediquemos, hermano. Él lo dispuso de esa manera. Él dijo: yo dejo el evangelismo
para que el reino se extienda. ¿Por qué? No lo sabemos, porque es su voluntad y así lo dice su palabra. Ahora, si nosotros queremos orar de acuerdo a su voluntad, es necesario también orar por el que no viene, hermano. Por aquel que usted dice, hey, este hermano ya lleva como 5 domingos que no viene, ¿verdad? Voy a orar por él. Orar por esta familia que no se acerca a Dios. Es necesario orar por los propósitos eternos de Dios. También para nosotros glorificarle y reconocer lo que Él es en su plenitud. Cuando nosotros oramos, hermanos, es necesario también que nosotros le glorifiquemos y le demos honra a Él. Y eso va a manifestar eso. Les decía cuando hablábamos de que Dios es creador, es que Él lo hizo todo ¿para qué? Para su gloria. Todo lo creó para su gloria y en la oración también es para su gloria. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Porque manifestamos nuestra dependencia con Dios para mantener nuestra comunión con Él, para la expansión de sus propósitos eternos y para glorificarle. Hay algo que nosotros debemos de saber y es la efectividad de la oración. ¿Es realmente, hermano, efectiva la oración? No me crea a mí, véalo en la palabra de Dios. Vea el versículo 10, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y estas son palabras de Jesús. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿es efectiva la oración? Pues de acuerdo a lo que Jesús mismo está diciendo, sí, es efectiva. De hecho, también en Santiago 4:2 nos dice que nosotros no obtenemos porque no pedís. Porque no pedís. Entonces, la oración bíblicamente es efectiva. Es efectiva. Lo podríamos ver también en ejemplos de personas que oraron. Entre ellos nosotros en Éxodo 32, no sé si usted se acuerda de esto, pero estaba el pueblo de Israel y Moisés se fue, ¿verdad? Y fue a recibir las tablas de los mandamientos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Moisés se fue y este ya se murió, quizás dijeron. ¿Y qué hizo el pueblo? Aarón, aquí están estos aretes, aquí están estos anillos, hagamos un becerro. Se pusieron y de ahí, como Moisés realmente estaba hablando con Dios, ¿qué le dijo Dios? Mira, baja ya, porque estos ya enloquecieron. ¿Sabes qué le dijo? Ahorita los voy a matar a todos, porque estaban adorando a un Dios que ellos mismos habían hecho. Y ahí entra, entonces viene Moisés y le dice, Señor, no los mates. Tened misericordia de todos estos. No, le dice, yo los voy a matar. ¿Y sabes qué? Le dijo, de vos voy a hacer la descendencia. Ya tus hijos, vos vas a ser el que va a tener el pueblo. Ya, esto ya no. Y Moisés, no, Señor, acordate de Abraham, acordate de Isaac y acordate de Jacob. ¿Y qué hizo el Señor? No los destruyó, ¿verdad? No los destruyó. Entonces vemos cómo la oración tiene efectividad. También vemos nosotros cuando Salomón construye el templo, dice que era el mejor templo, estaba básicamente hecho de oro, hermano, todo tenía oro. Pero para Salomón la importancia no radicaba en tener el mejor templo, sino que para Salomón la importancia era que en aquel templo estuviera la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la oración de Salomón? Que tu presencia esté en este lugar, este templo, y usted lo va a encontrar en 2 de Crónicas 7, la oración de Salomón pidiendo porque en ese templo realmente habitara la presencia de Dios. Y en ese mismo 2 de Crónicas 7, que ya es casi que
el fin de la oración de Salomón, de la consagración del templo, se aparece Dios y le dice: Salomón, tu oración ha sido escuchada. Y dice: yo voy a hacer este lugar mi lugar de habitación. Y le contestó. Y asimismo, hermano, yo le podría narrar muchos más. Podríamos hablar uno muy conocido, que es cuando Ana, no tengo el texto, pero cuando Ana está viviendo una mala pasada, no tiene un hijo y el Señor le responde con Samuel. Y nosotros podemos ver cómo realmente personas en la palabra de Dios obtuvieron respuesta a través de ¿qué? De la oración. Amén. A través de la oración. Ahora, usted podría decir: hermano, pero usted mismo nos acaba de decir que nosotros tenemos una naturaleza caída, y cómo es que estos pueden acercarse a Dios si Dios es tan grande como usted lo acaba de mencionar. ¿Cómo nosotros, siendo así de pecadores, podríamos acercarnos a Dios? Entonces, ¿podemos acercarnos a Dios con nuestra naturaleza caída? Sí, porque Dios proveyó también un medio para acercarnos, y este medio es Jesucristo. Es solamente a través de Jesucristo que nosotros tenemos ese acceso a Dios, ese acceso al Padre, y es a través de Él que esa relación que se cayó en Génesis 3, de la cual nosotros acabamos de hablar, se vuelve a reestructurar, y es donde usted como cristiano y yo podemos acceder a la presencia de Dios. Y esto es tan maravilloso. Dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, esta misma mediación que Cristo tiene para que nosotros podamos acercarnos a Dios, nos da la confianza para acercarnos a Él. ¿Cuál confianza? De la que nos habla Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos nosotros que para nosotros ya no hay ningún impedimento. Mire, nosotros podríamos hablar hasta del Antiguo Testamento y ver cómo ellos con mucha dificultad podían acercarse a Dios, pero nosotros hemos sido favorecidos de estar en este tiempo y hoy y en este sitio y tener la libertad de acercarnos al Padre con plena confianza. Es por eso que nosotros, amén, es por eso que nosotros entendemos que es necesaria esa oración, amén, que es necesaria la oración. Veamos lo siguiente: si Jesús es por el cual nosotros, tenemos acceso al Padre, ¿es por eso que nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén? No. Entonces podríamos preguntarnos, hermano, ¿y qué significa orar en el nombre de Jesús? Mire, yo le podría decir lo que no es orar en el nombre de Jesús. No significa agregar esas palabras al final de nuestra oración. No significa siempre decir en el nombre de Jesús, amén. Ya oré en el nombre de Jesús. No. Ni tampoco es una fórmula mágica que vaya a obligar a Dios a que Él nos responda. De hecho, usted no va a encontrar oraciones que terminen de esa manera. Pero sí encontramos a Jesús diciéndonos que oremos. Según Juan 14:13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Escuche esto: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se lo voy a volver a leer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué es esto de orar en el nombre de Jesús? Es nosotros reconocer nuestra naturaleza humana y llegar delante de Dios no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Sino de ver en Cristo que a través de Él nosotros somos aceptos delante de Dios.
Somos aceptos delante de Dios. Entendemos que es por su autoridad y no por la suya. Entendemos que son sus méritos y no los suyos. Que es el carácter de Cristo y no el suyo. Es su voluntad y no la suya. Nos acercamos a Dios y confiamos en su respuesta, no porque usted se porte bien o porque haya servido, sino siempre por los méritos de Cristo. Usted podría decirle a la pastora, hermana, mire, yo voy a venir a Chapodar todos los días y hacer un servicio genuino, y usted va a pensar en su mente caída, en nuestra mente caída, y decir, como yo le serví al Señor, ya le voy a pedir un par de cosas. Y pensando que es por su servicio. No, hermano, jamás va a ser por su servicio. Nunca llegue ahí a reclamarle al Señor que usted mucho sirve. Es por los méritos de Cristo. Es por Él. Nosotros ya vamos a ver más adelante cómo debe de ser nuestra actitud en nuestra oración. Es por los méritos de Él, es por su carácter, porque nosotros, por más que sirvamos, hermanos, nunca vamos a recuperar la naturaleza con la que Dios nos hizo inicialmente. Nunca lo vamos a hacer. Sino hasta cuándo, hasta el día que nosotros seamos glorificados. Hasta aquel día. Mientras tanto, vamos a seguir luchando con esto. ¿Y cuál va a ser nuestra única salida? La oración. La oración, no va a haber otra. Entonces, entendemos que la oración es efectiva a la luz de la palabra y vemos cómo Cristo nos hace énfasis en eso. Entendemos que sí podemos acercarnos a Dios a través de Cristo, que es nuestro mediador, y también entendemos que orar en el nombre de Jesús significa reconocer a Cristo definitivamente como nuestro mediador y como por los méritos de Él para acercarnos a Dios. Entonces, debemos de hacer ciertas consideraciones en nuestra oración. ¿Y cuáles son estas? Primero, orar según la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios. Hermano, esto cuesta. Porque, yo le puedo decir, hay cosas en la Biblia que son muy explícitas. Por ejemplo, si usted viene y le pide perdón a Dios, ¿usted cree que Dios lo va a perdonar? Sí, porque la palabra de Dios nos da esa pauta. Él nos dice, acérquense a mí. Si sus pecados, no recuerdo el texto, pero Él nos dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él va a poder hasta emblanquecernos. Que tenemos un abogado en Cristo Jesús. Quiere decir que esa oración, si usted le pide perdón a Dios por sus pecados, hermano, délo por hecho. Délo por hecho. Hay oraciones de esa manera, pero hay oraciones que no. ¿Cómo cuál? Como que usted quiera un trabajo. Y usted, Señor, tú sabes cuánto te sirvo, dame ese trabajo. Pero la pregunta que nos deberíamos de hacer es decir, ¿realmente esta es la voluntad de Dios? Es complicado, porque hay muchos factores acá. Pero por ahora, hermano, entendamos que nuestra oración debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios según su palabra. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios según su palabra. Ya vamos a ver la otra parte. Esto significa que nosotros, si entendemos que la voluntad de Dios está en su palabra, nosotros nos podemos acercar a la palabra de Dios. En Mateo 26 nosotros vemos la oración de Jesús antes de morir. ¿Y qué le decía Jesús al Padre? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos a Jesús mismo orando para que prevalezca la voluntad del Padre. Amén. Vemos en la palabra de Dios que el mismo Jesús estaba poniendo como prioridad
la voluntad del Padre. También nosotros en el texto que acabamos de leer, creo que ahí teníamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, al acercarnos a Dios, debemos de entender que nuestra oración debe ser según su voluntad. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad? En su palabra. Me alegra escuchar lo que decía el pastor Saúl de personas que han permanecido en la lectura bíblica. Porque, hermano, esto nos da una facilidad para orar. Siempre que nosotros tenemos un acercamiento a la palabra de Dios, se nos hace más fácil orar porque seguimos conociendo el carácter de Dios. Y al nosotros conocer el carácter de Dios, nos va alimentando para sabernos dirigir a Él. Fíjese que hay un video que yo vi, bien tremendo, porque se lo voy a narrar, tal vez me doy a entender, pero sale un niño. En la escena sale un papá que está sentado, no sé si leyendo o qué, y sale un niño que le está diciendo, oh Padre mío, tú que me creaste, tú que eres un gran trabajador y siempre vienes, ¿crees que me das un poco de dinero para irme a comprar un helado? Y el papá se le queda viendo y le dice, ¿y por qué no solo me decís dame pisto para un helado? Y lo que pretendían ellos al hacer ese video es como decir de que nosotros no debemos de ser así con Dios. Y yo me puse a pensar, pero qué difícil es, hermano. Porque cuando nosotros nos vamos a la Escritura, lo que más vamos a encontrar son esas dos cosas, el carácter de Dios y de nuestra naturaleza caída. Y mientras usted se nutre de la palabra de Dios, usted se va dando cuenta de lo grande que es Dios. Y cuando usted se acerca a Dios, es imposible quedarnos callados. Es imposible no adorar su grandeza, es imposible no admirarlo. Es imposible, hermano. Y es bastante irrespetuoso que nosotros decimos que Dios, Él es tu chero, Él es tu amigo, y tratarlo irrespetuosamente. Hay protocolos que no son de acá, pero a los reyes usted se les tiene que dirigir como su majestad. Y yo le aseguro que si ellos vinieran aquí, los reyes, usted se sentiría intimidado y hasta le daría como cierto temor acercarse a ellos. Y yo le diría, hermano, vaya a saludar a los reyes. Y usted, no, hermano, a ellos no. ¿Sabe por qué siente eso? Porque lo ve. Y sabe cómo va a entender realmente de una manera genuina la presencia de Dios en la Escritura. Y cuando nosotros tenemos la idea bíblica de quién es Dios, ¿sabe cómo va a llegar usted? Con respeto y reverencia delante de Él. Y usted va a empezar a orar y muchas veces, y yo creo que a la pastora también le debe suceder, que uno empieza a orar y ni siquiera ha pedido nada y ya pasaron a saber cuántos minutos y uno todavía, Señor, alabándole, hermano, por su grandeza. Quizás hasta se nos olvidan las peticiones. Al nosotros tener una perspectiva bíblica de quién es Dios, de que Él es creador, de que Él es omnipotente, que Él es soberano, que Él es santo. ¿Y todo a través de qué? A través de la palabra de Dios. Algunos de los consejos, y hablábamos antes de iniciar el servicio con el pastor, yo le decía, la palabra de Dios es importante recalcarla, darle y darle. ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermano. Que se nos olvida. Probablemente ahorita termina el servicio y ya de aquí a allá ya se le olvidó lo que hablamos en estos minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repetirlo. Yo decía al pastor, mira, si dice la misma palabra de Dios, que hay que escribirla en los dinteles de la casa. Yo recuerdo que la pastora eso hacía, nos ponía, usted iba al baño y ya enfrente un versículo bíblico.
Y yo, no, pucha. Me acuerdo que había un camarote y nos acostábamos y textos bíblicos. O nos íbamos a la cama y en el techo. Y creo que Elizabeth se ha de recordar. Puros versículos, no le estoy mintiendo, eso era literal. Yo le agradezco a Dios por eso. Yo le agradezco a Dios. Ya quisiera yo también hacerle eso a mi hija. Que cuando abra la mochila un gran texto bíblico. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario, es necesario. Porque nutre nuestra vida de oración. Nutre nuestra vida de oración y es de bastante provecho para relacionarnos con Dios. Entonces debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos a través de su palabra, y es importante que nosotros tengamos ese acercamiento a la palabra de Dios. También la palabra de Dios, entre las consideraciones, es el orar con fe. Es el orar con fe. Y Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto implica que nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Imagínense, dice que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿de qué tipo de oración está hablando? De la que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es que muchas veces hay oraciones que nacen solamente de nuestro corazón, hermano. Pero el problema es que nuestro corazón también está caído. Y muchas veces nuestra inclinación es incorrecta. Nuestra inclinación es incorrecta. Ahora, yo le digo, ¿y si usted ora por sabiduría, cree que Dios se la va a dar? Sí. De hecho, usted puede orar por sabiduría y al mismo tiempo darle gracias por esa sabiduría que Dios le va a dar. Porque es un hecho. Entonces nosotros debemos de orar con fe cuando nosotros estamos orando dentro de la voluntad de Dios. Hay estorbos también en la oración. ¿Y cuáles son estos estorbos? La desobediencia, dice Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces muchas veces el desobedecer el mandamiento de Dios nos va a provocar algún estorbo para que nosotros tengamos una buena relación con Él. Falta de confesión de pecado. Esta es bien importante, fíjese. Y esta sí quisiera que lo viéramos, fíjese. No sé si usted me puede acompañar, yo no tengo este texto acá, en Salmo 51. En Salmo 51. Vea, no sé si usted recuerda a David. Viene David y mira a Betsabé, la codicia. Betsabé estaba casada. Manda a Urías, el esposo de ella, lo manda al frente de la batalla para que él muera. ¿Por qué? Porque Betsabé había quedado embarazada. Y David había pecado, ¿verdad? Aparte de que se metió con la mujer ajena, también mandó a matar al esposo de ella, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia, le manda un profeta, Natán, y Natán le cuenta una historia, y resulta que el culpable de la historia era el mismo David. Y en ese momento David como que vuelve en sí. Y él se da cuenta, o ya se había dado cuenta, que él había pecado. Que él había pecado. Entonces, en este Salmo 51, nosotros vamos a ver la oración de David. Que es en ese momento, cuando le dijeron, tú eres el culpable, vea la oración de David. Dice así,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dejémoslo hasta acá. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá? Que vemos a David en una condición de pecado, pero dentro de su pecado, él no está justificando su pecado, sino más bien está rogando a Dios que lo limpie, que lo limpie. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos, por nuestra mentalidad caída, pretextos delante de Dios y decimos, ay, sí, Señor, sí, vos sabés que así soy, a mí nadie me va a cambiar. Ya estoy así, yo soy un ser humano, vos me entendés. Ningún momento vemos a David tomando esta actitud. No se puede, hermano, no se puede. Como cristianos es saludable que nosotros permanezcamos en una constante confesión de nuestros pecados. Es necesario que nosotros, no crea que cuando usted viene y dice, yo ya recibí a Cristo y yo ya me arrepentí, no crea que ahí termina. Hermano, hoy se debe de arrepentir otra vez. Y mañana también tenemos que llegar delante de Dios porque estamos caídos y nosotros seguimos constantemente violentando la naturaleza de Dios, infringiendo la ley. Y es por eso que nosotros lo vemos también en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, que dice, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Perdónanos, ¿verdad?, de nuestros pecados. También dice, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Pero dice, perdónanos de nuestros pecados. ¿Por qué Jesús vio como importante esto? Porque es algo que debe de ser constante, porque usted y yo no somos perfectos. Entonces debemos de reconocer nuestra naturaleza caída delante de Dios y constantemente confesar nuestro pecado. Ahora, hermano, pecado, vamos a decir, ¿y cuál de todos? Vamos progresivamente. Vamos progresivamente, digámosle al Señor, Señor, esto es con lo que más estoy luchando, ayúdame. Y lleguemos con la actitud correcta delante de Dios. Usted se puede autoevaluar y decir, yo padezco mucho de esto, hermano. Entonces vamos y oremos y acerquémonos a ese trono de la gracia al cual podemos llegar a través de Jesucristo y digámosle al Señor. Entonces es necesario que así como David pidió, en una condición pecaminosa, también nosotros nos mantengamos constantemente hasta que hallemos la victoria, hermano. Al menos la victoria en esa parte, porque después viene otra. Ahí voy con esto y poco a poco nosotros vamos mejorando nuestra vida cristiana, pero de otra manera no hay. Era que a veces alguien pide algún consejo y ¿cómo le dice usted que ore? Está difícil. Porque si usted y yo, que ya hemos conocido a Cristo, nos es difícil orar, imagínese a alguien que no ha conocido a Cristo. ¿Qué le va a decir usted? Anda al psicólogo, le va a decir. Pues sí, porque ¿qué más le puede decir? Anda a terapia. Pero ¿yo cómo le doy a usted ese consejo? ¿Cómo usted va a decir, hermano, viera que mis hijos revoltosos? Hermano, llévelo al psicólogo, llévelo a terapia. No, es por medio de la oración, es por medio de la oración. Entonces vemos estorbos, como lo veníamos diciendo, de desobediencia, estorbo por falta de confesión de pecado. Está esto también por falta de perdón, que nosotros podemos encontrar estorbo en nuestra oración. Hermano, eso es otra cosa que también nosotros debemos de hacer constantemente, pedir perdón, porque vea cómo es esto, el perdón es vertical de Dios a nosotros.
pero nosotros también lo debemos practicar de manera horizontal hacia los demás. Por eso dice el mismo Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Yo le hago una pregunta, si completamente dependiéramos de que Dios nos perdone según nosotros perdonamos, creo que estaríamos bien. Estaríamos arruinados, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy difícilmente perdonamos. Muy difícilmente. ¿Y por qué? Por nuestra naturaleza caída. No es otra cosa. No somos capaces de perdonar sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? Te perdono. Pero va una. Van dos, pero di que perdonamos. Y si Dios fuera así, Señor, aquí ven, te perdono, pero ya vas una. Ya estuviéramos fulminados, ¿verdad? Es necesario que nosotros permanezcamos constantemente pidiendo perdón a Dios, pero también perdonando nosotros a nuestros hermanos. Por eso al inicio le decía, en la caída también se destruyen las relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces esas relaciones es necesario que sean construidas, hermano. Y peor cuando es dentro de la misma iglesia, que usted tenga un conflicto con su propio hermano. No debe de suceder, es intolerable prácticamente. Si la misma palabra de Dios nos llama a ser de ayuda al otro, a ser de bendición a tu hermano. Porque, ¿cómo le dice usted? Hermano. ¿Qué son entonces? Una familia, con un mismo Padre, en un mismo espíritu. Entonces debemos de vivir en un constante perdón. Tanto Dios pidiéndole perdón a Dios y nosotros perdonando a nuestro alrededor. ¿Cómo? Como un padre también, hermano. Como un padre. Ustedes hacemos las burradas y los papás, ¿qué? Nos perdonan, ¿verdad? Ahí están. No dejan de amarnos. Y así mismo es Dios. Pero es necesario que nosotros, como el carácter de Dios es así, nuestro carácter también debe de ser así, para que no encontremos estorbo en nuestra oración. También nosotros vemos la falta de humildad. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es la humildad? Es esa, nosotros reconocer que no es por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Nada, hermano, es que, mire, cuando nosotros entendemos esto, quedamos así, completamente rendidos ante Dios. Cuando nosotros lo entendemos verdaderamente, quedamos completamente rendidos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, yo ayuné 40 días, ahora Dios me puede recibir. No. ¿Sabe qué es lo único perfecto por lo que Dios lo puede recibir? Por la sangre de Cristo. No hay nada más. Usted y yo no podemos hacer nada. Si usted está aquí, es pura gracia de Dios. Y no es otra cosa. No es, no, es que hoy sí me dieron ganas de ir a la iglesia. No. Es que hoy sí quise orar. No, es Dios en su misma gracia dándonos la facultad para poderlo hacer. Cuando nosotros entendemos eso, ¿qué pasa? Llegamos en humildad a Dios, reconociendo quién es Él y reconociendo quiénes somos nosotros. Reconociendo quiénes somos nosotros. Señor, mira, aquí vengo a pedirte esto otra vez. No, llegué con respeto delante de Dios. Llegué con temor. Lleguemos con reverencia ante el Rey. Esa es la manera correcta de llegar a Él. La falta de humildad puede ser un estorbo. Ahora, mire, esto
se lo había mencionado, pero hay oraciones que no tienen respuesta. Y eso, hermano, es normal, al menos bíblicamente. Nosotros vemos, y le puedo recitar lo mismo que nosotros veíamos en el Getsemaní. Jesús en su angustia que le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Dios? ¿Qué le estaba pidiendo? No pasar la prueba, pero la pasó. Sí la pasó. Quiere decir que esa oración, esa parte al menos, no fue contestada, ¿verdad? Eso fue prácticamente no. Y de hecho él mismo lo dice, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así podríamos nosotros ver muchas partes en la Biblia donde las oraciones no son contestadas. Ahora nosotros no podemos caer, hermano, en un trauma como cristianos. Usted no puede, hermano, decir ya no voy a orar porque no veo esta respuesta. Eso sería una forma con falta de responsabilidad como nosotros como cristianos. De decir, yo ya llevo hermano, yo llevo como 5 años orando por y no se convierte. Pues ore otros 5 años más. Mientras el Señor le dé vida, siga orando. Siga orando. Nosotros muchas veces vemos la acción de Dios, pero Él no está obligado a nosotros, aunque la oración tiene poder. Aunque la oración tiene poder para que Dios se manifieste porque Él así lo designó en su soberanía. Pero ahora si nosotros, no me dio la respuesta del Señor, esta hermana Celina solo mentira nos da. No, hermano. Hay que ser maduros y entender cuando la respuesta de Dios simplemente es no. Ahora, Pablo también nosotros lo vemos. Y le dice, Señor, 3 veces te he pedido que quites de mí esto. ¿Y cuál fue su respuesta? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Le contestó la oración a Pablo? Probablemente no. Y él murió con ese azote. Ahora Pablo dijo, esto de predicar el evangelio es mentira. No. Siguió orando. Siguió predicando el evangelio. Entonces, hermanos, usted y yo tampoco podemos ser irresponsables y solo porque Dios no nos ha dado una respuesta, dejarlo así. Dios te dice hoy, en su palabra, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Eso es lo que el Señor nos dice. Las oraciones que no tienen respuesta no deben de generar frustración en nuestra vida cristiana. Debemos de hacer un examen y esperar en Dios, seguir orando, examinarnos a nosotros mismos. Eso es, hermano, importante, examinarnos a nosotros mismos. Ver realmente qué hay en nuestro interior y en nuestro corazón y determinar por qué le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque muchas veces lo que le estamos pidiendo no es realmente por algo bueno. ¿No le ha pasado? Que usted diga, este hermano ya cambió de carro y qué chivo el que ande yo con este viejo. Señor, cámbiame el carro. Pero usted sabe que en su interior hay un egoísmo, hay una cierta envidia y que no es correcta delante de Dios. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Entonces nosotros debemos de evaluarnos a nosotros mismos el por qué le estamos pidiendo eso a Dios. Y eso muchas veces nos va a revelar realmente si Dios nos está contestando o no. El saber por qué o por qué no Dios está dándonos respuesta. Entonces, hermanos, nosotros hemos visto toda esta estructura. Vemos a un Dios todopoderoso, vemos a una creación caída que necesita de Dios. Dios pone nuevamente el camino para acercarnos a Él, que es la oración a través de Cristo, por el cual nosotros podemos llegar. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros podemos acercarnos a Él, confiar en la palabra de Dios para que Dios haga.
algo muy importante que nosotros debemos de presentarnos a Dios con alabanza y acción de gracias. Dice Efesios 4:6, por nada estáis afanosos. Mire, solo esto ya nos hizo pedazo, ¿va? Por nada estáis afanosos. Hermanos, nosotros vivimos afanosos. Y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. También dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quiere decir que nosotros debemos acercarnos a Dios con toda la gratitud, hermano. Le hablaba de la oración no respondida, hoy le hablo de la oración que Dios sí responde. Acordémonos de todas las cosas, como Dios ha sido benevolente y misericordioso para con nosotros, llevándonos hasta donde hoy estamos. Y lleguemos con acción de gracias delante de Él. Pero hermanos, fíjese que esto no se logra así, como yo se lo estoy diciendo. Yo no le puedo decir a la hermana Claudia, acérquese a Dios en acción de gracias. Y, sí, hermano, gracias, Señor. No es así, fíjese. Sino que realmente tiene que venir el Espíritu Santo en nosotros y convencer a nuestro espíritu que debemos, a través de la palabra de Dios, que nosotros debemos de llegar en acción de gracias delante de Dios. Y entonces nosotros vamos a mantener una acción de gracia. Y muchas veces Dios va a llevar nuestra vida a eso. Yo le decía a la pastora, nosotros hace muchos años vivíamos gran necesidad, hermano. Una enorme necesidad. Todavía somos necesitados, pero ahí éramos peores, hermano. O sea, no teníamos ni cama, ni comida, ni nada. Y así nos tocaba. En la gracia de Dios, hoy estamos mejor. En la gracia de Dios, hoy estamos mejor. Y el alimento no nos falta. Y yo le digo a ella, a mí me cae mal cuando usted nunca ha tenido un poquito de frijoles y se le arruinan. Y viera que a mí me duele, hermano. Quizás porque yo me recuerdo de aquellos momentos. Y cada cosa que sucede, yo recuerdo que a veces yo le decíamos a los pastores, mira, no tengo zapatos. Y ya fuiste y lloraste, nos decía ella. Y nosotros íbamos, Señor, te pedimos por nuestros zapatos. Mira, mamá, no tenemos zapatos, ¿crees que? Ajá, ¿ya oraste? Sí, vaya. Y ya veíamos qué hacer, pero siempre nos mandaba a orar. Probablemente Dios estaba dirigiendo nuestra vida hacia ese sentido para que nosotros viviéramos una vida de gratitud. Y perdón por hablarles de mí, pero siempre le doy gracias a Dios por todo. A veces, hace algunas semanas le decía a mi hija, mira, vamos a comprar tus zapatos. Porque quería unos tenis blancos. Mira, hermano, gracias a Dios dio la provisión y llevaba una cantidad para comprárselo. Yo le digo, aquí a escoger el que vos querrás, le digo. Y uno de los más baratos fue a escoger. Y ya está segura que eso querés, le digo. O sea, porque yo tenía la capacidad de comprarle cualquiera que quisiera. Gracias a Dios. Estos quiero. Y eso se compró. Dale, ni modo. Y aún en esa compra, siempre le digo al Señor, gracias porque me das la provisión de poder darle los zapatos a mi hija. ¿Por qué? Porque no es por nuestra capacidad, hermano. Cuando usted agarra su vehículo y se sube, dele gracias porque lo tiene. Cuando va a comer, fíjese que quizás no es tan necesario que usted haga una gran oración agradeciéndole a Dios, sino que hay algo en nuestro espíritu que nos dice gracias a Dios porque la comida ahí está, hermano. Que cuando vas al trabajo, te das cuenta y vos decís, gracias a Dios porque tengo salud y puedo salir a trabajar.
Pero ese convencimiento, hermano, no es que yo esté acá diciéndole o que venga la pastora a decirlo o haga una serie de sermones de gracias a Dios, porque eso no genera nada, sino que nosotros tenemos una acción de gracia y alabanza mediante la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones y a través de la oración. Yo quisiera que me acompañara entonces a leer Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 14. A ver si Johnny puede ayudarme aquí, ya para terminar. Lo tiene, yo quisiera que todos lo tuviéramos y lo leyéramos. Y si usted no tiene Biblia, péguesele a alguien para que lo lea también. Hebreos 4, 14. Si usted ve a alguien que le da pena acercarse, póngasele ahí para que lo lea también. Y dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Cristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lea otra vez esa parte, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cuántos queremos, hermanos, realmente acercarnos a ese trono de la gracia y acercarnos como se debe a la presencia de Dios? Amén. Es importante que nosotros nos evaluemos de acuerdo a la palabra de Dios y lo que hemos entendido hoy, nuestra oración. Debemos acercarnos a Dios reconociendo su grandeza, reconociendo nuestra naturaleza caída, viendo qué aspectos en nosotros están mal y poder restaurarlos en esa comunión con Dios. Porque la efectividad de la oración es real y es bíblica. Debemos de confesar nuestros pecados, debemos de llegar a Dios con alabanza y gratitud. Amén. ¿Quiere practicarlo hoy? Una práctica.